Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenidos a los 4 mundos, 4 regiones: costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo y Nunarrig, vive la historia que quieres contar. No podemos conocer el turismo si no estamos en contacto directo con él. Anónimo. Al fin hemos llegado al último día de nuestra salida a Austro. Comenzando el día en el Gran Hotel París, ubicado en la provincia de Azuay, la cual está a 2.538 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que varía entre los 14 y 18 grados centígrados, donde tendremos un delicioso desayuno continental, el cual consta de café, fruta picada, huevos revueltos y pan caliente. Al terminar, nos dirigiremos a realizar el check-out. Nuestra travesía empieza por la vía E35, luego nos desviaremos por la E40 para finalmente tomar la E594 y así llegar a nuestro primer atractivo, la Plaza Manuel Cruz Orellana. Esta plaza se encuentra en la calle Luis Cordero, en Gualaceo, cerca al Parque Central del mismo. Este nombre en la lengua chibcha, Hual, significa guacamaya, y la sílaba aca, que en quichua quiere decir chacra o maizal. Como dato interesante, el 18 de diciembre del 2020 se inauguró el primer monumento del lugar, representando así a la mujer y a la historia del cantón. Seguimos con nuestra aventura por la E40 pasando a la E35. Así llegaremos al complejo arqueológico Ingapirca. El nombre Ingapirca se deriva de 2 palabras quechuas, Inca y Pirca. Juntas significa muro inca. Estas ruinas fueron inauguradas en junio de 1987 y la primera descripción del lugar fue realizada por 3 ciudadanos franceses en el año de 1736. Se trata de una ciudad histórica situada a 2 horas a las afueras de Cañar. Actualmente están dirigidas por personas de la cultura cañari. Fue un importante centro religioso, político, científico, militar y administrativo para estas culturas. Esta construcción es una magnífica muestra de lo que fue la cultura cañari inca. Tiene una extensión de 4 hectáreas. Según estudios científicos, la función de Ingapirca era específicamente religiosa, por ser adoradores del sol. Rendían culto en el adoratorio y el resto de sus espacios estuvieron destinados para la cotidianidad del pueblo inca, como actos ceremoniales y en agradecimiento a la tierra. Otros de los ritos importantes, tanto como antes hasta la actualidad, es el Inti Raymi, que es la fiesta sagrada en honor al Taita Inti o Padre Sol. El complejo tiene varios elementos que lo conforman, como son el castillo o el templo del sol, Pilaloma, Condamine, Baguada, Ingachungana, la cara del Inca, la tortuga, el Intihuayco, Escalitana del Barranco y el Museo del Sitio. ¿Sabías que el complejo arqueológico Ingapirca se le atribuye al Inca Tupac Yupanqui entre los años
1460 y 1470. Después de esta interesante experiencia, nos trasladamos por la E35 al restaurante Cristo del Consuelo. Esta iniciativa cuencana nació en el año de 1970 con el propósito de mostrar al país la gastronomía exquisita del lugar. Aquí degustaremos un plato delicioso, el mote casado, y este se lo prepara de la siguiente forma. Vamos a necesitar carne de cerdo, tengo aquí costilla, 1 libra, chorizo también 1 libra, el chorizo de su preferencia, media taza de frijol blanco remojado desde el día anterior, 2 tazas de mote ya está cocinado, 3/4 de taza de leche, 1/4 de maní tostado, media taza de cebolla blanca finamente picada, media taza de cebolla colorada o paiteña también picada en cuadros pequeños, 2 cucharas de hierbitas, cilantro, perejil bien picado, un ajo mediano machacado, cebollín, más o menos unas 2 cucharas, 2 cucharas de aceite de color achiote, pimienta, comino, orégano en polvo, orégano en hoja, todo esto a su gusto, con agua que vamos a cocinar la carne. Ponemos toda la carne, vamos a poner a cocinar el frijol. Empezamos a elaborar nuestra sopa. Ponemos una olla y vamos a poner ahí el achiote, la cebolla paiteña, la cebolla blanca, los aliños. Miren, en este refrito vamos a poner la carne. También vamos a poner en este refrito, tengo aquí el frijol. Aquí vamos a poner mote. Vamos a poner el agua que teníamos en que cocinamos la carne. Ahora vamos a freír el chorizo. Ya una vez sellados los chorizos, vamos a incorporar en la sopa. Ahora nos faltaría incorporar el licuado de maní con la leche. Ya tenemos aquí la presentación de nuestra deliciosa sopa típica de Cuenca, como es el mote casado. Con las energías ya recargadas, nos dirigimos a nuestra siguiente parada, por la avenida Carlos Arizaga Vega y avenida 12 de Abril, hasta llegar a uno de los museos más importantes de Cuenca, el Museo del Sombrero Paja Toquilla. Aquí encontraremos el famoso sombrero de paja toquilla. Este producto se lo ha realizado por más de 60 años. Se ha conocido en el mundo como sombrero de Panamá, pero es fabricado artesanalmente en poblaciones del Ecuador como Jipijapa, Montecristi, que es en Manabí, y Sixic en la provincia de Azuay. Como dato interesante, tenemos que el tejido del sombrero de paja toquilla en el año 2012 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad concedido por la UNESCO. En este recorrido vamos a observar equipos que se utilizaban para elaborar sombreros de excelente calidad y a la medida del cliente. Algunos de los artículos que encontramos en este museo fueron construidos en el año de 1970 y 1980 a base de piedras de mármol tallado que sirven para preparar una especie de pintura en la cual se baña el sombrero, para así darle el toque blanquecino, y se compone de azufre, agua y cola de guagra.
Siguiendo hacia nuestro próximo atractivo, nos dirigiremos por la avenida Fray Vicente Solano y avenida Circunvalación Sur E35. Llegaremos al Mirador Turi, más conocido como el Balcón de Cuenca. Este nombre proviene del vocablo indígena curi, que significa oro. Está situado a 10 minutos del centro de la ciudad y fue fundada el 5 de febrero de 1853. La montaña de Turi, según la historia incaica, fue un lugar de adoración de los dioses. En el lugar podemos encontrar una iglesia que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Merced de Turi. Tiene una arquitectura realizada con adobe en sus paredes, mientras que sus cúpulas fueron realizadas con ladrillo y cal. Aquí también se puede encontrar la imagen del Señor Belén, que está esculpida con piedra y se la puede observar incrustada en la montaña. Posteriormente caminaremos hasta el Columpio Turi, que está ubicada en la misma zona. Cuenta con un parque recreativo de aventura ideado y construido por Miguel Toledo, instalado en el Mirador de Turi, siendo así que podemos tener una vista panorámica sobre la ciudad de Cuenca, cuyo centro histórico fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Este atractivo consiste en una silla y 4 cables de hierro con 15 metros de longitud, que soportan un peso de 800 a 1000 libras, amarrados a los árboles, que posibilita sobrevolar la ciudad cuencana durante unos 3 minutos. Luego de esta divertida aventura, nos dirigiremos por la carretera panamericana Avenida Circunvalación Sur E35. A la heladería Monte Bianco, ubicada en la Plaza San Blas. Esta heladería tiene su tradición desde 1988. En este lugar probaremos unos deliciosos helados con sabores 100% naturales, para luego dirigirnos por la Avenida España, llegando así al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar, o también conocido como el Aeropuerto de Cuenca. Se ubica en la Avenida España y Elia Liot. El aeropuerto fue oficialmente inaugurado el 23 de abril de 1941. Una vez en el aeropuerto, nos dirigiremos a realizar el check-in. Posteriormente, nos dirigiremos a la sala de embarque. Recuerda respetar las señaléticas en todo el aeropuerto. Seguidamente pasaremos a la sala de abordaje. Y es así como finalmente tomaremos el vuelo para retornar a la ciudad de Quito. Llegaremos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, UIO. Se encuentra localizada en la parroquia de Tababela, a unos 18 kilómetros al este de la ciudad de Quito. Una vez llegado al aeropuerto, recogeremos nuestras maletas para posteriormente concluir con esta hermosa salida a Austro. Una travesía espectacular a lo largo de toda esta salida curiguaira. Hasta la próxima.